Vamos a otra cosa, una isla flotante de basura en medio del océano. Así tildó un comediante estadounidense, Tony Hinchcliffe, a Puerto Rico en un evento de Trump en Nueva York, una ciudad donde viven más de 1 millón de puertorriqueños. Este monólogo del comediante fue tildado de racista y se enmarca en una seguidilla de comentarios desafortunados que podrían significar un revés en la carrera a la Casa Blanca. Vamos a analizar los efectos que tiene esto junto a Ingrid Bachmann. Ella es académica de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad Católica y doctora en periodismo por la Universidad de Texas. Bienvenida, muchísimas gracias por estar con nosotros, Ingrid. ¿Qué tal, Ingrid? ¿Qué tal? Bueno, la presentábamos con uno de los tantos hechos que ha habido durante esta campaña muy friccionada a ratos entre Trump y Kamala Harris. ¿Tiene alguna incidencia esto, más allá del dolor obviamente de los puertorriqueños que lo han expresado? ¿Tiene alguna incidencia en el cambio en la forma de decidir el voto, si votar demócrata o votar republicano? ¿O solamente es una coyuntura de la campaña? ¿Cómo lo observa usted? No, lo más probable es que no tenga efectos particulares más allá de quizás algunas personas, pero en el contexto de... A ver, esto no es nada nuevo en el contexto de la figura de Trump. Los comentarios no fueron hechos por él, pero él en el pasado sí ha hecho comentarios, por ejemplo, racistas, misóginos. Entonces, él es un personaje al que ya se lo conoces. Y si ya estás decidido a votar por él, o no, o decidido a no votar por él, la verdad es que eso no va a afectar. Es algo que está... La mayoría de las personas ya está decidida, convencido. A lo más te reconvence de respecto de tu posición. Sí, hartas veces, yo no sé si es algo que se acuña realmente en la ciencia política o es algo que ocupamos los periodistas también. Se habla de esta teoría del teflón, ¿no? Que hay como ciertos aspectos, rasgos, características, incluso políticamente incorrectas que están como incorporadas en los perfiles de los candidatos. Yo no sé si se aplicaría eso a Trump, porque en el fondo es políticamente incorrecto siempre. Ha hablado en contra de los migrantes hace rato. ¿Puede ser que esto ya está incorporado y que no viene a ser ni una sorpresa, nada nuevo, ni un gran escándalo? Hay un poco de teflón, efectivamente, en el sentido de que cosas que ha dicho o que le pasan que probablemente en otros candidatos sí harían mucho más mella y con él no hacen. O sea, estamos hablando de una persona, por ejemplo, que está acusada de delitos sexuales, que tiene una convicción, digamos, está condenado, no ha salido la sentencia, pero que tiene una condena por todo tipo de delitos. En cualquier otra circunstancia, un candidato, eso sería la pena de muerte de la candidatura, pero no es este el caso. Y es al revés, es más bien una manera de ensalzarlo y de figurarlo en el sentido de que es y él siempre se ha presentado como un candidato antisistema, distinto, que dice las cosas como son, que dice lo que verdaderamente piensa, y esa supuesta honestidad es parte del carisma de esta persona. Y eso entonces, explica como que a Trump se le perdone lo que a otros no se les perdonaría, o su electorado ve que se le critica demasiado y en el fondo eso lo fortalece frente a su propio electorado, porque ¿por qué la gente le tolera si es que la vara en otros candidatos es distinta? Es que yo no creo que la vara sea distinta necesariamente. Yo creo que en este caso Trump es el síntoma o la evidencia de un fenómeno que se está normalizando este tipo de discursos. O sea, fue un humorista el que dijo este comentario respecto de Puerto Rico, y uno puede asumirlo en una lógica de comedia transgresora. Pero la verdad que el empezar a decir cosas políticamente incorrectas, el de presentarse con discursos de atacar a otras personas, no es nada tan nuevo. O sea, es un discurso que se ha empezado a validar en los últimos años, y en ese sentido esa idea de es que él no es delicado, él no se cuida con lo que dice, es un mensaje que otros políticos, y no solo en Estados Unidos, en otros países también han empezado a usar, es que decir las cosas como son, como realmente nos interesan, y de esa manera en cierta medida enganchar con un electorado que siente y cree esas afirmaciones, que, o sea, nadie se declara necesariamente abiertamente racista, pero que sí considera, por ejemplo, que hay una verdad de fondo, que es lo que importa detrás de este tipo de mensajes. Ya. Ingrid, bueno, falta una semana más o menos para la elección. Finalmente se acaban las especulaciones, son los norteamericanos los que van a decidir su voto. ¿Qué tan incierta es para usted esta elección? Hay muchas encuestas, prácticamente todas muestran empate, un día uno está más arriba que el otro. ¿Cómo lo ve usted en el fondo desde el mundo de las comunicaciones? ¿Se gana por ahí, se va a ganar quizás con algún hecho puntual de aquí al 5 de noviembre o no? No, está todo muy en incertidumbre, y en parte eso tiene que ver con la lógica del sistema electoral estadounidense. Esto del colegio electoral hace que sea particularmente más difícil de definir. Lo que sí está claro es que hay un segmento importante de votantes indecisos todavía, y
Y yo creo que van a ser los votantes indecisos, de los cuales muchos son jóvenes. En Estados Unidos no hay voto obligatorio. Los jóvenes en general no votan tanto como los mayores. Y son estos votantes indecisos los que van a ser más bisagra que los propios estados bisagra, creo yo. El problema es que este tipo de votante es el tipo de votante que, por ejemplo, no le contestan las encuestas sobre su intención de voto o no le cuenta a su propia familia sobre su intención de voto. ¿Y por Entonces qué hay un voto por qué un esa persona poco en la nebulosa. Ingrid, ¿por qué esa persona que usted dice no tiene obligación de ir a votar, por qué se va a motivar para votar en esta última semana? ¿Va de alguna manera a recibir algún designio de que su voto es importante, de que puede ser incumbente en el resultado, lo que ellos decían, lo que esa persona joven decía? Claro, sobre todo con los jóvenes eso podría influir, ha influido en otras elecciones, efectivamente esta idea de que tu voto puede marcar una diferencia, de que es importante, pero para muchas personas también hay que entender que hay una realidad que creen que no hay diferencia entre uno u otro candidato, que los dos candidatos principales son malos y que ¿para qué ir a votar si total da lo mismo? Esa desidia probablemente también puede incidir mucho en la votación. Y cuando la votación es apretada, es ahí donde tienes la diferencia. En el fondo, en la persona que no votó, en ese 2%, 3%, que podría haber hecho quizás una diferencia, pero que no necesariamente la va a hacer porque decide no ir a votar. Entonces, y yo creo que no es extraño que los candidatos han estado apelando precisamente a esta idea de tu voto importa, de que esto es importante, de que podemos hacer cambios, de que necesitamos consolidar un voto y los dos candidatos también han llamado de no fiarse de las encuestas, porque además también tenemos el ejemplo muy claro de lo que pasó con Hillary Clinton, que todos daban por sentado de que iba a ganar y que iba a arrasar y ganó el voto popular, pero no ganó en el colegio electoral y no terminó ganando la elección. Bueno, finalmente Trump fue presidente. A tu juicio, Ingrid, ¿qué es lo que va a determinar esta elección? ¿Cuáles son los temas más relevantes hoy día para ese votante estadounidense? Porque a veces también hay un discurso público que puede mirar ciertos temas con mayor interés que lo que mira el votante, que muchas veces está más preocupado de su apremio diario, de su cotidianeidad. Para ti, ¿qué es lo que define estas elecciones? A ver, una cosa que va a definir tiene que ver con todo tipo de temas relacionados con la cohesión social en Estados Unidos. Esta noción de ellos versus nosotros y muchas tensiones importantes relacionadas con esa cohesión social. El tema, por ejemplo, del derecho al aborto, que fue básicamente sacado como derecho federal en Estados Unidos a propósito de un fallo judicial. Eso puede crear una tensión y de hecho es como lo que se está a la espera de cuánto, por ejemplo, el voto de las mujeres o cuán, algunos han dicho, enojadas están las mujeres con la pérdida de este voto o con el problema que ha significado la no garantía del aborto en Estados Unidos, que podría movilizar a personas. El tema de la migración, hace años que viene siendo un tema importante en Estados Unidos, el tema de la frontera, de la migración ilegal, de los problemas de cohesión que existen dentro del país. En este mismo evento de Donald Trump con el incidente racista, hubo otro panelista, otro expositor que dijo Estados Unidos para los estadounidenses. En el fondo, sí, la idea de nuevo de que hay gente que viene de afuera y que se está aprovechando de beneficios sociales o los trabajos, ese tipo de situaciones. Y además está toda esta idea de tensiones entre cuán progresistas o cuán conservadores ser. Y es una tensión que viene hace tiempo en Estados Unidos, pero que en estos últimos años se ha exacerbado. Ya, Ingrid, y en medio de todos esos temas de la migración, la seguridad, las peleas propias eternas entre republicanos y demócratas, ¿qué incidencia deberían tener en esta elección la decisión que tomen los latinos, que cada vez son más con derecho a voto ahí en los Estados Unidos? ¿Tienen alguna posibilidad de mover la aguja de un lado hacia el otro o es un voto poco incidental viendo el bolsón gigante que significa ser ciudadano de Estados Unidos? Depende del Estado. Históricamente el voto latino tendió a ser más favorablemente a los demócratas, ya no es el caso, es un voto que está mucho más dividido y en ese sentido el voto latino en lugares como, por ejemplo, Pensilvania, en lugares como Wisconsin, que son estos estados bisagras, sí podría hacer esa diferencia. Pero insisto, es un voto que está dividido. Asumir que los latinos votan por uno u otro candidato 100% es ingenuo. Los propios votantes latinos, como en cualquier casa, como en cualquier familia, no necesariamente toda una familia vota igual y creer que uno vota por candidato A o candidato B por un factor de identidad, porque me siento más identificado, la verdad es que es raro o no es tan así.
¿Podría darse la diferencia? Sí, podría dar un impacto. Pero en ese sentido yo creo que un grupo, si queremos ir a un sociodemográfico más importante o que podría ser más de peso, yo le prestaría más atención a las mujeres como bloque, Ingrid, y hay desagregado por diferentes razas, y a los jóvenes. sí, pero más allá de la incidencia que puedan tener en el resultado final, los candidatos en esta elección, esta es una percepción mía, no le han hablado tanto a los latinos como yo he visto en otras elecciones de Estados Unidos, donde hay una preocupación de hablar en español, de tener figuras que conecten con la gente que es hispanohablante. No he visto esa preocupación, por lo menos en lo que se ha visto desde Chile, de ambas candidaturas. Sí, es verdad. El foco ha estado mucho más en segmentos más amplios y sobre todo en un segmento, por ejemplo, de la población afroamericana o afrodescendiente, y tiene que ver probablemente con el perfil también de, digamos, racial de la propia candidata Harris, pero efectivamente no ha habido esa intencionalidad con el voto latino. Sí ha habido campañas al voto latino, pero no tan prominente como otras veces, porque el foco ha estado precisamente más en jóvenes y en mujeres, y también en diferentes, digamos, en algunos lugares con poblaciones más específicas, cierto tipo de migrantes, por ejemplo, con musulmanes, con otros perfiles demográficos. El foco ha estado mucho más abierto en ese sentido. Y de nuevo, yo creo que es en parte porque el voto latino no es un bloque, o sea, no es que voto unificado. Entonces, en ese sentido, empiezan a apelar más bien a otros factores de identidad, como el ser mujer más que el ser latina, el ser joven más que el ser, por ejemplo, segundo, tercero. Ay, se nos quedó un poquitito pegado ahí, ahora te recuperamos, Ingrid. Respecto de sentimientos, ¿cuáles son los sentimientos que están moviendo esta campaña? Y te lo pregunto porque tal vez, y lo vimos a Michelle Obama esta semana diciendo que Trump era un incompetente, algunos recuerdan el asalto al Capitolio, se habla o se trata de movilizar también el temor de lo que Trump significa para la democracia. Pero me pregunto si eso es efectivo cuando Trump ya fue presidente, porque en el fondo a lo mejor ese temor estaba mucho más arraigado antes, ¿o no? Sí he escuchado que hay una profundización, de decir, lo que pasa es que ahora Trump vuelve a hacer todo lo que no alcanzó a hacer en su primer gobierno. ¿Cómo funciona o cómo opera aquí el miedo? Kamala Harris en un momento trató de tener una campaña más luminosa, más esperanzadora, pero últimamente hemos visto que ha terminado igual en esta fricción, en estas descalificaciones, tal vez con un tono menos violento que el de Trump, menos directo, pero de todas maneras con epítetos súper relevantes y también bien subidos, digamos, contra Donald Trump. Efectivamente, yo diría que al principio no solo había en la campaña de Harris un tono así como más juguetón, sino que jugaron mucho con esta idea de que el otro bando era raro, que eran personas raras, personalidades raras, y eso raro probablemente hizo un poco más de mella, era un poquito juguetón en sí mismo, pero hizo más mella en el propio Trump y en su campaña. Después el foco, cuando las encuestas se empezaron a apretar, efectivamente fue en esta idea del miedo y de una suerte de pánico, de esta persona es peligrosa para la democracia, de si queremos seguir teniendo elecciones, si seguimos creyendo en la democracia, no podemos elegir a alguien al que acusan de querer ser autoritario, de ser fascista, de que más se parece a Hitler que a otras figuras, por ejemplo, políticas estadounidenses relevantes. El miedo, sin embargo, yo creo que solo sirve para reforzar a los que ya les tienen miedo a Trump, o sea, los que ya están convencidos de que Trump no es un buen candidato y que no quieren 4 años más con él. Pero no va a convencer, por ejemplo, al candidato que está indeciso, no creo que vaya a convencer al votante que está indeciso, no creo que vaya a hacer que movilicen masivamente a las personas que ya están convencidas por uno u otro votante, sino que más bien ahí lo que surge es la idea de una especie de juego de suma cero. ¿Qué gano yo con uno o con otro candidato? Y en ese sentido me parece que han estado las dos candidaturas débiles en cuanto a qué promesas de campañas hacen, más allá de decir que yo soy la estabilidad y yo soy la seguridad. Yo creo que habría que apelar a cosas un poco más prácticas pero no han habido muchos debates, no ha habido mucha conversación, y más allá de ciertos temores de si van a respetar o van a respetar los resultados de la elección, o si podría haber una nueva ola o algo similar como le ocurrió ese 6 de enero en el ataque al Capitolio, la verdad es que no tenemos cosas tan tangibles más allá de su historial y su récord como políticos en los últimos años. Ingrid Bachmann, académica de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad Católica y doctora en Periodismo de la Universidad de Texas, muchas gracias por conversar hasta ahora con nosotros y por ayudarnos también a comprender lo que está pasando en Estados Unidos. Está entretenida esta semana de cara a las presidenciales. Gracias, Ingrid, que te vaya muy bien. Buen día. Buen día. Muchas gracias.